Con la Guerra Civil Española se inicia, en una parte importante de la zona republicana, una especie de revolución entre bandos con formas muy diferentes de entender cómo debiera estar conformado el futuro Estado. Las instituciones republicanas, muchas veces con dispares visiones e intereses, intentaban, no sin serias dificultades, mantener su autoridad en medio de aquel caos. Coincidiendo con este polvorín, en la Unión Soviética empieza la progresiva estalinización del país, lo que significaba eliminar a trotskistas y anarquistas, cuanto menos, de la vida política, consignas que llegaron a los partidos satélites de Moscú en otras naciones. El levantamiento militar en Barcelona del 19 de julio de 1936 en buena medida fracasó gracias a la participación de los sindicatos obreros, en especial de la anarquista Confederación Nacional del Trabajo, CNT. Estos, una vez sofocado el intento de golpe de Estado con el armamento requisado en los arsenales militares, comenzaron a hacerse mediante unos comités con la mayoría de los barrios de la capital catalana. El presidente de la Generalitat, Lluís Companys, el mismo día 20, intentó reconducir la atomización municipal y preservar el frágil orden público. Alcanzó un acuerdo con los principales líderes anarquistas y establecieron el Comité Central de Milicias Antifascistas para que éste fuera el órgano encargado de dirigir a las Fuerzas Armadas y de Orden Público barcelonesas. Formarían parte de este organismo, que se convirtió en un poder paralelo al del gobierno catalán, todos los partidos de izquierda y los sindicatos obreros. La Generalitat estaría representada por un comisario delegado y un jefe militar. Sin embargo, gracias a su fuerza en las calles, fue la CNT-FAI la que realmente mandaba en el comité, y su dirigente, Juan García Oliver, quien lo dirigía. Este ejemplo barcelonés fue seguido por otras localidades catalanas. Para terminar con la violencia, en los barrios barceloneses, en algunos casos procedentes de simpatizantes con los militares levantados, el Comité Central de Milicias Antifascistas creó, entre el 21 de julio y mediados de agosto, un grupo de 700 personas conocidas como las patrullas de control, una especie de policía revolucionaria que exclusivamente recibía órdenes de la Secretaría General de Investigación del Comité de Milicias Antifascistas, el cual, por supuesto, estaba controlado por la CNT-FAI. De todos los patrulleros, la mitad eran afiliados a organizaciones anarquistas y la otra mitad al resto de partidos políticos y sindicatos. No fueron escasos los miembros de esta policía que procedían del mundo de la delincuencia e incluso asesinos excarcelados por los anarquistas. La tensión política, especialmente en Barcelona, era extrema. El PSUC, Partido Socialista Unificado de Cataluña, fundado 5 días después de haberse iniciado la Guerra Civil y federado con el Partido Comunista de España, seguidor de los postulados de la Unión Soviética, y el Sindicato Socialista UGT, Unión General de Trabajadores, querían ganar la Guerra Civil y posteriormente hacer la Revolución Social. La CNT, la FAI, Federación Anarquista Ibérica, las Juventudes Libertarias, la sección bolchevique leninista de España y el POUM, Partido Obrero de Unificación Marxista, muy cercano al trotskismo y por tanto enfrentado a los comunistas estalinistas, entendían que en la guerra civil no luchaban por defender a la República, a la cual ellos consideraban burguesa, sino lo que hacían era la revolución social al mismo tiempo que luchaban en la guerra civil.
Los sindicatos y partidos catalanistas, entre los que destacaban Esquerra Republicana de Cataluña, Acció Catalana Republicana, Unión de Rabassaires y Estat Català, que en junio había abandonado Esquerra Republicana, al menos de momento, su deseo era ganar la guerra civil. Las milicias armadas que tenían algunos partidos y sindicatos, no solo para combatir en el frente, sino también para reprimir en retaguardia a todo aquel que ellos entendieran iba en contra de sus objetivos o simplemente ajustar cuentas, hicieron que la convivencia fuera extremadamente frágil. Estas milicias armadas, comités locales y las patrullas de control que campaban a sus anchas sembrando el terror por donde pasaban, arrinconaron a las fuerzas de orden público de la Generalitat y del Gobierno central. No hay cifras de los asesinatos con extrema crueldad, en algunos casos, que realizaron estos grupos, varios de ellos incontrolados, durante los meses que duró el Comité Central de Milicias Antifascistas. La mayoría de los autores, la horquilla de asesinatos, la sitúan entre 8.000 y 9.000. Empresarios, políticos o sindicalistas rivales, periodistas, funcionarios, intelectuales, militares, aristócratas y especialmente religiosos, fueron sus principales víctimas. De entre todas las milicias, sin duda alguna, las más poderosas y mejor organizadas eran las de los anarquistas, lo que fue aprovechado para imponer colectivizaciones de industrias, banca, comercio y hasta pequeñas explotaciones agrícolas, cuando no, expropiar cosechas. Por extraño que pueda parecer, según Barnett Boloden, esto le permitió al PSUC, federado con el Partido Comunista de España, aumentar considerablemente su importancia en Cataluña, al ponerse al frente de unos 18.000 pequeños propietarios, artesanos y comerciantes para crear la Federación Catalana de Gremios y Entidades de Pequeños Comerciantes e Industriales, con el fin de evitar las colectivizaciones. El Comité Central de Milicias Antifascistas había demostrado su incapacidad para organizar mínimamente las operaciones militares que se proyectaban y ejecutaban desde Cataluña. Companys, deseoso de tener una Generalitat con más fuerza, decidió dar entrada en su gobierno a los anarquistas. El 1 de octubre de 1936, el Comité Central de Milicias Antifascistas se autodisolvió oficialmente. Similar situación sucederá con otras juntas catalanas creadas a imagen y semejanza del Comité barcelonés. El control del orden público pasa entonces a ejercerlo la Junta de Seguridad de la Generalitat, al mando de la cual estaba uno de los líderes de Acció Catalana Republicana y consejero de Seguridad Interior de la Generalitat, Artemi Aiguader Miró. Pocos días antes de que en noviembre de 1936 Valencia se convirtiera en la sede del Gobierno de la República, Francisco Largo Caballero dio entrada en su gobierno a 4 ministros anarquistas, 3 de ellos catalanes o de ascendencia catalana: Juan Peiró Belis, Juan García Oliver y Federica Montseny. Mientras tanto, en Barcelona, la débil convivencia no dejaba de deteriorarse y Aiguader no lograba imponerse ni a las patrullas de control, comités, ni tampoco a los milicianos armados. Una vez estuvo reorganizado el gobierno catalán, en abril de 1937, Artemi Aiguader dio la orden de desarmar a todos los grupos paramilitares que no estuvieran en el frente y terminar con las patrullas de control. Solo el ejército y las fuerzas del orden público tendrían autorización para portar las armas.
Esto suponía el fin del poder que tenía en las calles la CNT-FAI. Anarquistas y miembros del POUM se negaron a ser desarmados. Solidaridad Obrera, el periódico del sindicato CNT, el diario de mayor tirada de España durante la Guerra Civil, alentó a los anarquistas a no dejarse desarmar bajo ningún concepto. Las fuerzas de orden público decomisaban todo el armamento que se encontraban, pero los asesinatos y la violencia entre los milicianos opuestos no cesaba. Todos estaban en el convencimiento de que un enfrentamiento armado se iba a producir más pronto o más tarde. Comienzan a fortificar sus edificios y acopian armas y municiones. En este más que tenso ambiente llegó el día de la fiesta del trabajo. Los dirigentes de UGT y CNT, sabedores que no controlaban a los más extremistas de sus sindicatos, deciden que el 1 de mayo de 1937 no se celebre. Desde que el 24 de octubre de 1936, la Generalitat, violando competencias exclusivas del Gobierno central, emitió un decreto por el que autorizaba a los sindicatos a que controlasen las grandes empresas que habían sido confiscadas en los primeros días de la guerra. La UGT y la CNT se hicieron con el edificio de la Compañía Telefónica Nacional de España en la Plaza de Cataluña de Barcelona. Los miembros de la CNT-FAI pasaron a controlar todo lo que sucedía en el edificio, incluidas las comunicaciones militares y las de carácter oficial. El 2 de mayo de 1937, mientras estaban hablando el presidente de la República, Manuel Azaña, y el de la Generalitat, Lluís Companys, un anarquista les interrumpió la conversación indicándoles que las líneas telefónicas estaban para utilizarse en cuestiones más importantes. El lunes 3 de mayo, unos 200 guardias de asalto, al mando del miembro del PSUC y comisario de Orden Público de la Generalitat, Eusebio Rodríguez Salas, llegaron al edificio de Telefónica con la intención de hacerse con su control. Los anarquistas consideran esta pretensión como una provocación al entender que habían tomado posesión del edificio de forma legal. Tras un breve diálogo, comenzó el intercambio de disparos. Cuando llegaron más efectivos, las fuerzas de orden público lograron hacerse con las primeras plantas, mientras que el resto continuaron en poder de los anarquistas. Estos hicieron un llamamiento a sus militantes para que defendieran el edificio. Se paralizó el transporte público, dominado por el sindicato anarquista, y se declaró una huelga. Se presentaron en la Plaza de Cataluña algunos dirigentes anarquistas. Dionisio Eroles, no sin mucho esfuerzo, logró convencer a los suyos para establecer un cese del fuego. En menos de 4 horas, los milicianos habían sacado las armas que tenían ocultas y empezaron a construir cientos de barricadas por toda la ciudad. Militantes del POUM, Juventudes Libertarias, la agrupación de los Amigos de Durruti y la sección bolchevique-leninista de España se unieron a la CNT-FAI para defender lo que consideraban un ataque a la revolución que les hacían la UGT, los prosoviéticos del PSUC y los partidos catalanistas. Al llegar la noche, Barcelona era una ciudad en guerra y lo peor, la situación ya no la controlaban los moderados, sino los extremistas de cada bando. Al día siguiente, la violencia aumenta. Se atacaron edificios oficiales, incluido un intento de toma del Palacio de la Generalitat. Mossos d'Esquadra, apoyados por partidarios del PSUC, UGT y Estat Català, lograron repeler el duro ataque de anarquistas y trotskistas. Intentando tranquilizar la situación,
el periódico Solidaridad Obrera solicitó que se abandonara la lucha. Desde Valencia, los ministros anarquistas, mediante mensajes radiofónicos, intentaron parar la violencia. Incluso llegó a Barcelona el líder cenetista Mariano Rodríguez Vázquez, más conocido como Marianet, con la misma intención. El día 5, Companys consiguió una frágil tregua con los líderes de los diferentes grupos. Sin embargo, en las calles continuaban los disparos a toda persona o automóvil que se aventurara a salir. Por la tarde, milicianos del PSUC, acompañando a policías, detuvieron a los escritores anarquistas italianos Camillo Berneri y Francesco Barbieri. Ambos, durante su arresto, fueron asesinados. Antonio Sesé, dirigente de la UGT catalana, fue asesinado por anarquistas cuando iba a tomar posesión de su cargo de consejero provisional de la Generalitat. En otras localidades catalanas se produjeron hechos similares a los de Barcelona. Anocheciendo, Companys y Largo Caballero conversaron telefónicamente y acordaron que el gobierno central tomase el control del orden público. El día 6, el cansancio y la falta de munición se hizo patente entre los combatientes, lo que provocó que la lucha bajara de intensidad. De Madrid y Valencia partieron unos 5.000 hombres, en su mayoría guardias de asalto, rumbo a Barcelona. Anocheciendo, llegaron a la capital catalana 2 buques de guerra con guardias de asalto que fueron tomando posiciones. El general Antonio Escobar Huerta, al dirigirse a tomar posesión de su cargo como delegado de orden público, en un atentado de los anarquistas fue herido, sustituyéndole el teniente coronel Alberto Arrando Garrido. El general Sebastián Pozas fue nombrado jefe de la 4ª División Orgánica. Todo el ejército del Este pasaba a estar controlado por el gobierno central. El día 7 llegan a Barcelona los guardias de asalto que habían hecho el viaje por carretera, comenzando el desarme y la detención de los milicianos anarquistas y del POUM. El día 8, salvo altercados aislados, las calles de Barcelona volvieron poco a poco a la normalidad. Las consecuencias de los 5 días que duraron las llamadas Jornadas de Barcelona, una de las páginas más oscuras y controvertidas de la Segunda República Española. Por los datos aportados de la prensa de entonces, los fallecidos fueron 500 y 1.000 los heridos. Historiadores posteriores cifran los muertos en torno a los 310. Para la República, que llevaba casi un año de derrota en derrota militar y de fracasos diplomáticos, internacionalmente, este conflicto interno en general fue visto como el de un Estado fallido, al no hacer falta que para desangrarse intervinieran las tropas del general Franco. Los anarquistas no volvieron a formar parte de ningún gobierno. De las iniciativas militares en el frente que hasta entonces habían llevado, pasaron a ser completamente irrelevantes, cuando aún las tropas de Franco estaban lejos de Cataluña. De las otras consecuencias, mucho se ha hablado y escrito con muy diversas interpretaciones. Los comunistas, con la fuerza que le otorgaba el apoyo de Moscú en la guerra civil, exigieron una dura represión para anarquistas y trotskistas. Largo Caballero, con prácticamente todos los partidos en contra, se vio forzado a dimitir, en lo que Barnet Boloden, uno de los hispanistas más considerados, calificó como el último gobierno de la hasta entonces República Española. El presidente Manuel Azaña nombró al socialista de la facción prietista y ministro de Hacienda Juan Negrín
como nuevo presidente del Consejo de Ministros. Este nuevo gobierno, quien realmente lo dirigía, era el Partido Comunista de España, un partido que apenas había conseguido el 3,5% de los escaños de todo el hemiciclo en las elecciones de 1936 y que seguía fielmente los dictados de Moscú. Viendo la fuerza con la que aún contaban en las calles los anarquistas, el nuevo gobierno no se ensañó en exceso contra ellos. Sin embargo, los antiguos líderes tenetistas perdieron gran parte de sus apoyos, en especial entre los jóvenes. La Generalitat fue retomando sus poderes excepto el militar. El más perjudicado de estos acontecimientos, que no fueron otra cosa para muchos autores que una lucha por mantener el poder para unos y para otros la forma de arrebatárselo, fue el POUM, que quedó ilegalizado y sus dirigentes capturados. Andrés Nin fue detenido y trasladado por exigencias del jefe de la NKVD soviética en España, la predecesora de la KGB, Alexander Orlov, persona que jugó un papel fundamental en el llamado Oro de Moscú, a Alcalá de Henares, donde los soviéticos tenían una importante base. En las afueras de Alcalá, fue interrogado, torturado salvajemente y asesinado el 20 de junio de 1937. Su cuerpo nunca apareció. Historiadores como Hugh Thomas afirmaron que Juan Negrín estaba al tanto de todo. Otros lo desmienten, asegurando que la orden procedió de Moscú completamente a espaldas, al menos, de los ministros no comunistas del gobierno. George Orwell, entonces miliciano del POUM, tuvo que huir de Barcelona para salvarse de la represión. En su libro Homenaje a Cataluña reflejó sus experiencias vividas en aquellos oscuros días. Manuel Azaña, que estaba en Barcelona cuando se iniciaron estos sucesos, pudo escapar el día 4 gracias a una escolta de guardias de asalto. En su libro Diario de Guerra narró su visión de aquellos días en los que no era fácil distinguir las facciones ni tampoco quiénes fueron las víctimas, verdugos o instigadores de aquellas trágicas Jornadas de Barcelona de 1937. Una auténtica guerra civil dentro del bando republicano que ya estaba metido de lleno en otra guerra civil contra un enemigo mejor organizado que él. De los sucesos de aquellas fechas, muchas conclusiones se pueden obtener. Una de ellas la extrajo el mismo Orwell cuando dijo: "Lo importante no es mantenerse vivo, sino mantenerse humano". Y en las guerras civiles, la primera baja suele ser la de la justicia, y sin ella es muy difícil ser humano.